Saludos amigos, bienvenidos a Líneas de Guerra, el canal de YouTube dedicado a analizar la actualidad política alrededor del mundo. Este domingo son las esperadas elecciones de Brasil, que podrían marcar la resurrección política de Luiz Inácio Lula da Silva. Hay muchas expectativas con estas elecciones porque allí están disputándose la presidencia del Brasil dos líderes muy polarizantes. De un lado, Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil durante 8 años, de 2003 a 2011, que luego fue encarcelado y que ha venido del ostracismo político a de nuevo a ser la opción a vencer en unas elecciones. Lula tiene la particularidad de que de los 6 intentos que ha hecho por ser presidente del Brasil, en 5 se ha constituido en la figura a vencer. Del otro lado está Jair Bolsonaro, que precisamente surgió como figura política en Brasil, como un líder importante del Brasil a raíz de la situación de la Operación Lava Jato, en la que Lula se vio envuelta Dilma Rousseff, y que creó las condiciones para que allí hubiera un gran terremoto político en el que una figura con las características de Jair Bolsonaro lograra alcanzar el poder, que ahora lo va a revalidar. En el momento en que se eligió a Jair Bolsonaro, con todo, para que ustedes vean lo azarosa que es la carrera política en sentido general. Cuando hablo de azarosa me refiero en la denominación de azar de la palabra, no en la connotación negativa que tiene en nuestros países ese término. Bueno, pues la realidad política es tan aleatoria que cuando Jair Bolsonaro ganó las elecciones en Brasil, alcanzó la presidencia del Brasil, por las características de su liderazgo, por la situación en descalabro que tenía el liderazgo político convencional en Brasil, todos pensamos que este hombre iba a tener una era importante al frente del Brasil, que iba a ser para él muy fácil conseguir al menos 2 periodos. Sin embargo, todo en los últimos 18 meses ha ido caminando hacia otro camino, ha ido yendo hacia otra ruta, en la que con la descarga judicial de la condena de Lula da Silva, pues este hombre ha resurgido de sus propias cenizas y se coloca a las puertas de obtener la presidencia del Brasil el próximo domingo. Todas las encuestas dicen que cuando menos Lula da Silva estará muy cerca del 50% necesario para ganar el poder en Brasil. Y hay quien habla ya de una importante viento de cola que podría llevarlo a ganar el próximo domingo en primera vuelta las elecciones. Ahora, viendo esto más allá de lo que dicen los números, más allá de esas expectativas, del lado, por ejemplo, de Jair Bolsonaro, hay quien dice que hay una burbuja con las encuestas por parte de Lula, que han sido consistentes en una ventaja que va de 7 a 12 puntos. Pero hay quien dice que hay un sector de la población brasileña que no se expresa en las encuestas. Hablo del voto conservador, del voto evangélico, que va tomando cada vez más fuerza en el Brasil. Hay quien dice que ese voto evangélico se podría ir de manera masiva el próximo domingo y generar una situación distinta a la que estamos esperando. Y evidentemente, si hay una expectativa de que Lula va o a ganar en primera vuelta o a tener una situación holgada con respecto a Bolsonaro, y de repente nos despertamos el domingo con que Jair Bolsonaro ha logrado acercarse lo suficiente a Lula como para poner en peligro sus posibilidades de regresar al poder, pues obviamente que el escenario de segunda vuelta pues va a ser distinto a como lo estamos visualizando ahora. Pero bien,
Al margen de eso, al margen de todas esas consideraciones, hay otras expectativas que se dan en torno a este proceso que también es importante ver. Hay quien dice también que el domingo va a iniciar una crisis política de alto calibre en Brasil porque Jair Bolsonaro ha abierto la puerta, ha abierto la ventana, ha abierto la posibilidad de desconocer los resultados del domingo. Ha dicho que solamente en el caso de que sean resultados limpios, él va a reconocer cualquier situación adversa a su interés de conseguir un nuevo periodo como presidente del Brasil. Pero al margen de estas cosas que son parte del debate acalorado que se da en una campaña política cuando hay no un líder polarizante, sino dos líderes polarizantes buscando en el rechazo del contrario sus posibilidades de éxito, pues yo quiero que nos detengamos para que este caso brasileño sea un ejemplo muy claro de lo que es el movimiento geopolítico. Brasil tenía una situación de buena expansión económica en el año de 2003, cuando llega Luis Ignacio Lula da Silva a suceder en el poder a Fernando Henrique Cardoso, que desde mi óptica ha sido el mejor presidente brasileño, incluso mejor que Luis Ignacio Lula da Silva, porque Fernando Henrique de Cardoso fue presidente del Brasil en unas condiciones adversas, en medio de una gran crisis económica y de una gran crisis de legitimidad política, devenida de la situación en que se vio envuelto Fernando Collor de Mello, que se vio obligado a partir y a dejar el país en manos de su entonces vicepresidente, y eso generó una situación de crisis que Fernando Henrique Cardoso, cuando llega al poder, pues logra revertir y crea las bases para que el Brasil entonces tenga la expansión económica y social que tuvo durante el gobierno de Lula da Silva, que fue real y efectivamente un gobierno que le permitió a Brasil tener un juego mucho más importante en el ámbito geopolítico global. Y es ahí a donde quiero llegar. Bueno, Lula da Silva no se conformó con crear las bases para tener uno de los programas de políticas sociales más innovadores alrededor del mundo, con aquel programa de hambre cero que realmente sacó de la pobreza a mucha gente en Brasil y que convirtió a Brasil en una potencia regional, real y efectivamente. Lula fue más allá y quiso convertir a Brasil en un líder global, y por eso fue hasta allí, conformó el famoso bloque de los BRICS, que estaba compuesto por Brasil, India, China y Sudáfrica. Ese bloque de los BRICS, que llega en un momento estratégico en el mundo en el que Estados Unidos está concentrado en la denominada lucha contra el terrorismo, que tenía sus puntos de batalla militar entre Afganistán y la invasión a Irak. En ese momento en el que Estados Unidos empieza a perder, digamos que, influencia y peso en el mundo, es que llega esta expansión política y económica de Brasil a nivel global, que con un modelo muy parecido al norteamericano, es decir, que impulsa sus propias empresas en dos industrias en las que los norteamericanos también han sido fuertes, en la industria del armamento militar con Embraer y en la industria de la construcción de grandes megaproyectos, valga la redundancia entre grandes y mega, con Odebrecht, y lo convirtió en un arma de incidencia política. Lógicamente, cuando las cosas se asentaron en los Estados Unidos, pues allí se empezó a ver esto con ojeriza, y es a partir de ahí que empieza a crearse, al costo que fuere, porque el costo fue muy alto para América Latina en términos políticos, se crea toda esta trama de Lavajato, de Odebrecht, de Embraer, que coloca a todo ese liderazgo que nació bajo la influencia de la expansión brasileña en la región especialmente, pues todo ese liderazgo se hundió. Vimos caer
a varios presidentes en Perú. Vimos cómo en Colombia el liderazgo de Santos también se vio un poco lastrado por todo esto. Es decir, vimos cómo fueron cayendo fichas en la región que fueron impactados por la influencia de Odebrecht y de Embraer en toda la dinámica económica de la región durante ese tiempo. Y eso estuvo claramente orientado, no hay que dudarlo de ninguna manera, justamente a desarticular esa estructura de poder que estaba creando Lula da Silva. Esa estructura de liderazgo, claro, ya Lula estaba fuera del poder, quien gobernaba era Dilma Rousseff, pero ya Lula se estaba preparando para regresar al poder. Quien debió ser presidente de Brasil hoy no fue Jair Bolsonaro, debió ser Luis Ignacio Lula da Silva, que cedió el poder durante 8 años a Dilma Rousseff, que luego ella debió renunciar por un proceso de impeachment en su contra, pero que había ganado 2 procesos electorales y todo estaba listo para que Dilma agotara su ciclo de 8 años y luego Lula viniera a completar todo eso. Lula se mantuvo incluso como una figura de mucho peso en el mundo. Pero eso, el hombre propone y Dios dispone. Eso no fue así. Lamentablemente la operación Lava Jato tuvo un impacto importantísimo, clave para la desarticulación política de Lula da Silva, que se vio en sus momentos de horas más bajas. Se vio en una situación muy difícil en términos políticos. Mantuvo en esencia una parte importante de su liderazgo, de su base social de apoyo, pero perdió mucho brillo. Ese brillo que tenía la figura de Lula da Silva, pues se fue a pique, se le hizo un daño reputacional que yo creo que le va a ser prácticamente imposible recuperarse. Aunque de ganar las elecciones el próximo domingo va a tener una oportunidad de oro para restablecer su prestigio. Y yo pienso que ya a los 76 años de edad que tiene Lula, con esta nueva competencia electoral, lo que está buscando es tener la oportunidad de rehacerse, de rehacer su imagen, de culminar más bien con con este comeback que ha tenido Lula da Silva como figura política. Fíjense, lo que le estoy diciendo es tan así, fíjense este tema, que durante la operación Lava Jato, impulsada por los Estados Unidos, se criminalizó a Odebrecht, se criminalizó a Embraer, se criminalizó a todo el que tuvo un vínculo con esas empresas, pero Odebrecht sigue operando con otro nombre en los Estados Unidos, manejando importantes proyectos, y Embraer fue comprado por un gigante de la industria aeronáutica como lo es Boeing. Es decir, era malo para una cosa, pero muy bueno para la otra. Es decir, que esa articulación no fue tanto contra las empresas, sino para disolver, para destruir ese edificio geopolítico que estaba construyendo Lula. Un hombre con las características de Lula, con ese liderazgo. Para mí, de sus congéneres, junto con Hugo Chávez, creo que han sido los 2 latinoamericanos que en este siglo han manejado códigos de liderazgo global. Ese código de liderazgo global que manejó durante prácticamente la segunda mitad del siglo XX Fidel Castro, en términos de que un sector importante del mundo los veía con simpatía. Esa parte fue heredada de cierta manera por Hugo Chávez y sobre todo por Lula, que no polarizaba a nivel global de la manera en que polarizaba Hugo Chávez, porque las maquinarias de desfiguración mediática que se activaron contra Hugo Chávez no se activaron sino hasta cuando inició la operación de Lava Jato contra Lula da Silva. Entonces, es en este ámbito, es en este marco, es en este contexto en el que se dan estas elecciones, que, volviendo ya a lo que se puede dar el domingo, yo coincido con que aquí puede haber un tema de voto oculto en favor de Jair Bolsonaro. Es cierto, puede ser, es una posibilidad. También creo que podría generarse
una situación de mayor cercanía entre uno y otro. Y también creo que no descarto una situación de crisis políticas devenidas del resultado en función de las distancias entre uno y otro. Eso puede pasar. Sin embargo, yo lo que proyecto, y hemos hecho ya varios contenidos sobre ese tema, lo que proyecto es definitivamente que el domingo Lula va a ser el ganador de las elecciones. Lula va a gobernar Brasil, va a tener esa oportunidad. En el caso de Jair Bolsonaro, pienso que él va a ir dejando el camino para que su hijo, que ha ido construyendo una imagen de liderazgo, se articule en el líder opositor a Lula da Silva, en el trayecto de que quizás Lula pueda ser solamente un presidente de un periodo por su edad. Pero hay otro aspecto importante en este análisis que yo creo que debemos abordar, aunque sea ya en la parte final. Me refiero básicamente a las posibilidades, no se dio en este momento, de que surja una tercera figura. Yo en principio tenía la idea de que, dada la polarización que había entre Jair Bolsonaro y Lula, había un camino importante para que otra figura nueva, disruptiva, pudiera colocarse como el gran conciliador de la sociedad brasileña en este proceso electoral. Sin embargo, eso no fue posible porque el peso aplastante de estas dos figuras, Lula y Jair Bolsonaro, pues impidió que en medio de esa polarización pudiera surgir una figura que atrajera ese voto moderado que yo pienso que no se está expresando en las encuestas ahora mismo. Pero no descartemos que a raíz de la elección de Lula como presidente del Brasil, si así llegara a suceder, que creo que todo luce indicar que será así, no descartemos que surja una nueva figura allí, con una visión mucho más de centro. Brasil no tiene desde Fernando Henrique de Cardoso una figura, o sea, Brasil tiene ya 2 décadas liderado por figuras polarizantes. Allí hace falta una figura con ese perfil de Fernando Henrique Cardoso, y que yo en este momento en el ámbito político brasileño no advierto el perfil, al menos en el ámbito público. Un resultado importante de este proceso es la culminación ridícula, ya totalmente en el zafacón de la historia, de Sergio Moro, que fue la figura que se prestó para hacerle ese daño a la democracia brasileña y sobre todo a la democracia en la región. Porque eso fue un daño, el prestarse para eso con esta trama en contra de Lula, porque Sergio Moro hizo un papelazo, hizo un juicio, hizo un proceso que solo podía darse en función de los poderes fácticos que estaban detrás de que eso se hiciera bien, porque fue una cosa burda la que hizo. Pero luego terminó siendo ministro de Justicia de Jair Bolsonaro y luego entonces candidato presidencial. Sus posibilidades fueron tan mínimas que terminó retirando sus aspiraciones, porque evidentemente que este hombre, me imagino yo que pensó que él sería el salvador de Brasil. Y sin embargo, no lo logró, no fue así, precisamente porque en el caso de Brasil, el peso de estas dos figuras ha sido importante. Decía que no se vislumbra una figura con el perfil de Fernando Henrique Cardoso, que tenía ya toda una trayectoria como un economista de peso al servicio de los organismos internacionales, al servicio de importantes programas de reformas, y que yo pienso, mirándolo ya en un contexto más histórico, que quizás él y Ricardo Lagos han sido los mejores presidentes que ha tenido la región latinoamericana en función del resultado que han logrado en torno a convertir a sus países en actores importantes del ámbito regional sin generar polarizaciones y sin generar fracturas sociales, que para mí que creo que ha sido el que fue la gran falla del presidente Hugo Chávez, que todo lo que logró fue sobre la base de una importante fractura social de Venezuela, de la cual hoy día todavía no se recupera. En el caso de Lula, por igual, aunque la fractura social y política suya fue mínima, pero
realmente pienso que su legado como jefe de Estado aún está a la saga del legado de Fernando Enrique de Cardoso. Cardoso ni Lagos fueron figuras que se deslumbraron por el liderazgo regional. Ambos tuvieron un papel discreto, solamente destacable por sus importantísimos logros. Ha sido ya luego ellos como expresidentes que se han convertido en una suerte de conciencia política de la región, de oráculos, de gente que el liderazgo emergente va a consultar constantemente, cuya voz pesa en el ámbito político de sus diferentes países y de la propia región. Pero ni uno ni otro quiso ejercer un liderazgo regional, y quizás, vaya paradoja de la vida, esa es la razón por la que aún mantienen cierto prestigio. Pero ya para finalizar con este tema, pongámosles atención a la configuración del resultado electoral del domingo en Brasil. Yo no advierto una sorpresa ni en términos de votos, ni en términos de quién quede a la cabeza. No veo una victoria en primera vuelta de Lula, aunque la veo más probable que un sorpaso por parte de Jair Bolsonaro, y tampoco veo una situación en la que haya una lucha reñida entre ambos. Yo pienso que Lula tiene el proceso en sus manos por múltiples razones. De hecho, la base social de su apoyo, de su liderazgo, no tiene en las candidaturas alternativas competidores, que sí las tiene Jair Bolsonaro, que en su espectro ideológico de influencia sociopolítica, pues tiene otros candidatos con cierta fortaleza que van a lastrar su mercado electoral. Lula va prácticamente solo en el ámbito del centro izquierda en Brasil, y eso le hace a él generar las condiciones para obtener una victoria electoral importante el próximo domingo, aunque eso no se traduzca necesariamente en una victoria de primera vuelta. Hasta aquí el comentario del día de hoy, no sin antes invitarles, como siempre, a que le den a me gusta, se suscriban, activen la campanita de las notificaciones y compartan con sus amigos y familiares nuestro contenido. Hasta la próxima.